Hola a todos, espero que se encuentren bien. Le habla su profesor Ricardo Carrión. Hoy vamos a discutir la teoría del experimento número 13, que se titula Torque versus Speed Characteristic of a DC Motor. Es el segundo experimento de los motores DC. Así que vamos a comenzar. Número 1. La curva de torque versus velocidad de los motores DC. Eso es lo que vamos a discutir. Y en inglés es torque versus speed characteristics of a DC motor. ¿Okay? ¿Cómo determinar el motor correcto? ¿Verdad? Para poder determinar el motor correcto para una aplicación en un rango ancho de consideraciones. Por ejemplo, pues la potencia disponible. AC, si es monofásico o trifásico, o DC, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Es importante saber las facilidades eléctricas que tenemos disponibles para saber qué tipo de motor utilizar, ¿verdad? En las casas, pues obviamente no vamos a comprar un motor trifásico, ¿verdad? Porque no tenemos trifásico. Vamos a comprar monofásico, ¿verdad? Y si es DC, pues me imagino que tendrá un tipo de convertidor, ¿verdad? En las industrias que tenemos facilidades trifásicas, ¿verdad? 208, 480, ¿verdad? Pues podemos utilizar motores más grandes, AC, ¿ok? Y trifásicos, ¿ok? Así que pues es bien importante la potencia que tengamos disponible para determinar el motor que vamos a utilizar, ¿verdad? También lo más importante es la parte B, ¿verdad? Carga que motor va a mover. La carga que motor va a mover, pues es importante, ¿verdad? Porque dependiendo de la carga mecánica y las características de esa carga mecánica que motor va a mover, pues es el motor que vamos a utilizar, ¿verdad? ¿Ok? Eso vamos a verlo ya mismito. Por eso es que hay que conocer cómo los motores se comportan para saber qué tipo de motor utilizar para qué carga mecánica. Y consideraciones ambientales, ¿verdad? Como por ejemplo, temperatura, altura, el tipo de montura, la fuerza, golpe, vibración, etcétera, que el motor va a experimentar en su medio ambiente, ¿verdad? Que todo eso se toma en consideración al momento de especificar en los motores y los fabricantes, oiga, toman todo eso en consideración y obviamente mientras más consideraciones tengamos en ese motor, pues más costoso va a ser el mismo, ¿verdad? Así que es importante eso. Vamos a discutir la parte número B, es lo que nos interesa básicamente en este laboratorio, en esta teoría, ¿verdad? La carga que el motor va a mover, eso es lo más que nos interesa ahora. El motor, obviamente, tiene que tener la habilidad de mover la carga mecánica que se le va a conectar, ¿verdad? Porque obviamente no vamos a conectar una carga que el motor no la pueda mover, ¿verdad? O moverla correctamente como uno quiere, ¿verdad? Así que pues, es bien importante eso. Así que lo otro es, el motor debe de coincidir, machar la carga mecánica. Debe de coincidir y machar la carga mecánica. Si el motor y la carga mecánica están propiamente seleccionadas, el motor va a mover la carga correctamente, ¿verdad? Bajo las condiciones dadas por un tiempo razonable y de manera económica, ¿verdad? Si, por ejemplo, si conectamos una carga que posiblemente el motor no tenga la capacidad de moverla, pues posiblemente pues la mueva por un tiempo, ¿verdad? Y se sobrecaliente y no sea la manera más eficiente y sea costoso, ¿verdad? El consumo de electricidad de que produce ese motor, ¿verdad? O que consume ese motor, mejor dicho. ¿Ok? Es importante eso. Punto D. Por lo tanto, la curva de torque versus velocidad de los motores debe de coincidir y marchar con la curva de torque versus velocidad de la carga mecánica, ¿verdad? Así que es importante que ambas curvas se macheen, ¿verdad? Y eso vamos a discutirlo ahora, ¿verdad? ¿Ok? Por tal razón, el próximo punto, pues, que es las curvas de torque-velocidad, que en inglés es torque versus speed característica, ¿ok? Vamos a comenzar. Uno, una carga mecánica debe tener definida una curva de torque versus velocidad, o sea, un perfil de carga, en inglés load profile. Típicamente esa curva la provee el fabricante del equipo mecánico, ¿verdad? Nosotros vamos a dar un ejemplo próximamente para que ustedes vean de lo que estamos hablando. De igual manera, un motor debe tener definida también una curva de torque versus velocidad, ¿ok? Esta curva la provee el fabricante del motor y es usada para determinar las características del motor. O sea, tenemos una curva, ¿verdad? Y
la curva de torque y velocidad básicamente es el acta de nacimiento del motor. Viendo la curva de torque versus velocidad, oye, podemos saber cómo el motor se comporta, ¿verdad? Y qué tipo de motor es ese para qué tipo de carga mecánica. ¿Ok? Importante. Pues entonces vamos a dar unos ejemplos en la parte número C del 4. Así que pasamos a la página. ¿Ok? Ejemplo, vamos a ver la curva de torque versus velocidad típica de una bomba centrífuga, ¿verdad? Una bomba centrífuga básicamente es una carga mecánica que se acopla a una bomba, ¿verdad? Pues vamos a pensar que eso es una bomba de acueducto, ¿verdad? De una estación de bomba, ¿verdad? Que lleva agua a una urbanización donde usted vive, ¿verdad? Pues esa bomba, ¿verdad? Que lo que hace es succionar el agua y elevarla a unas presiones, ¿verdad? Para ser llevada a la residencia, pues esa bomba se acopla a un motor, ¿verdad? Pues los manufactureros, ¿verdad? De esa bomba tiene su curva, ¿verdad? De torque versus velocidad, ¿ok? De torque versus velocidad. Es importante, ¿ok? Dejar dicho que aunque dice curva de torque versus velocidad y típicamente nosotros la primera variable pues, la utilizamos, ¿verdad? Como el eje de Y la segunda como el eje de X, típicamente lo hacen así porque típicamente las curvas de torque versus velocidad de los motores AC, quien es el eje de X, es el torque y el eje de Y, perdóname, el eje de Y es el torque y el eje de X es la velocidad, ¿ok? Eso es en los motores AC. Pero en los motores DC típicamente lo hacen al revés. La velocidad, ¿verdad? La velocidad es el eje de Y el torque es el eje de X. Eso sucede mucho en los motores DC y ustedes van a ver en los libros ¿verdad? Y en muchas especificaciones de equipos mecánicos, ¿verdad? Que ustedes van a ver que el eje de Y es la velocidad y el eje de X es el torque, ¿verdad? Eso sucede en los motores DC. En los motores AC es a la inversa, ¿verdad? No obstante, cuando hablamos de las curvas, se dice que curva de torque versus velocidad, tanto para AC para DC, pero es importante que quien es el eje de Y es la velocidad, ¿verdad? Dicho eso, pues continuamos con un ejemplo de una curva de torque versus velocidad, ¿verdad? Donde la velocidad es el eje de Y el torque es el eje de X, ¿verdad? Y esta es la curva del motor no, de la bomba, de la carga mecánica, ¿verdad? Él va a estar operando siempre en esta línea. Y este es el punto de operación en ese momento, ¿verdad? Y, por ejemplo, si una bomba lo que lleva es agua a una urbanización, ¿verdad? Pues podemos decir que la velocidad también, los manufactureros también le llaman esto como galones por minuto. ¿Cuántos galones por minuto esa bomba va a llevar? 3.000 galones, 2.000 galones, 4.000 galones, ¿verdad? Y este torque es la fuerza, ¿verdad? Que el motor tiene que vencer y en muchas ocasiones ustedes van a ver en las curvas de los fabricantes de las cargas mecánicas, como por ejemplo las bombas, pues le llaman head, ¿verdad? Nosotros, en la teoría, pues, de motor le llamamos torque, ¿verdad? Ok. Ya tenemos más o menos, y presentaba una curva de torque versus velocidad de una carga mecánica. Esto la provee el fabricante de la carga mecánica, ¿ves? Aquí dice, una curva mecánica debe de ser definida, ¿verdad? La carga mecánica debe de tener definida, disculpa, la carga mecánica debe tener definida una curva de torque versus velocidad, ¿verdad? Perfil de carga. Esta curva la provee el fabricante mecánico. O sea que el fabricante mecánico provee estas curvas para diferentes tipos de bombas, ¿verdad? Centrífugas, ¿ok? Y lo mismo, un motor debe tener definida una curva de torque versus velocidad. Esta curva la provee el fabricante del motor, ¿ves? Y típicamente estas son las curvas típicas. Obviamente pueden variar un poco dependiendo del fabricante de ese motor, pero son más o menos, este es general, ¿verdad? Estas son las curvas de torque y velocidad típicas para motores DC en paralelo y en serie, ¿verdad?
Importante, ¿verdad? Aquí es lo mismo, el eje de Y es velocidad y el eje de X es torque, ¿verdad? Y vemos que esta es la curva del motor de shunt y esta es la curva del motor de en serie, ¿verdad? ¿Ok? Importante, ¿verdad? Uno fácilmente, sabiendo ya la teoría que yo les di, que ustedes cogió en la clase de ustedes de máquina, pues es lógico, ¿verdad? Que ya que este sea la curva de un motor DC en paralelo, ¿verdad? Claro, ya usted cogió la clase, pues usted lo sabe de antemano, ¿verdad? Pero con la teoría que yo le di, en la teoría anterior del experimento número 12, pues ya usted lo sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un motor DC en paralelo tiene una buena regulación de velocidad. Puede mantener una velocidad relativamente constante independientemente de la carga. O sea, que mientras más torque, más carga mecánica, menos torque, menos carga mecánica. Independientemente de la carga mecánica, ¿verdad? Pues la velocidad, oye, se mantiene bastante constante, ¿verdad? Distinto al motor DC en serie, que usted ve que con variaciones en torque, en carga mecánica, pues tienes una variación dramática en la velocidad. O sea, que el motor DC en serie, ¿verdad? Pues varía su velocidad dramáticamente con la variación de cada mecánica. O sea, que no tiene una buena regulación de velocidad porque no mantiene un porciento bajito de regulación de velocidad, ¿verdad? Él varía la velocidad dramáticamente en comparación con el shunt, con la carga mecánica, ¿verdad? ¿Ok? Pero lo bueno de los motores DC es que son buenos para controlarse, ¿verdad? Tienen un buen control de velocidad. ¿Por qué? Porque esta curva de los motores, en este caso de motor DC en shunt, yo la puedo variar y subir y bajar hasta machar, ¿verdad? Hasta donde yo creo que llegue, ¿verdad? Siempre y cuando uno lo sube y la baja, dependiendo de la disponibilidad de ese motor de hacerlo, ¿verdad? Acuérdense que uno puede variar la velocidad variando el voltaje de entrada y la resistencia de rotato variable que tiene el motor de Ascension. O sea, que esta curva yo la puedo subir y bajar a mis necesidades, ¿verdad? Ok, eso es lo bueno de los motores DC. Y los motores AC, pues, es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque depende de la frecuencia y de la carga mecánica, a menos que, como dije, ustedes tengan unos VFD, unos variadores de frecuencia, pero ese equipo es caro, ¿verdad? Mientras que los motores DC fácilmente tú puedes variar su velocidad, ¿verdad? Y puede variar su curva para más arriba, más abajo, y los motores de en serie, pues más arriba, más al lado, ¿verdad? Básicamente es eso, ¿ok? Vamos a quedarnos aquí y lo próximo que vamos a discutir es que el motor debe de coincidir con la cala mecánica. El motor o la curva del motor debe de coincidir con la curva de la cala mecánica, ¿ok? Eso es lo próximo que vamos a estar viendo.